Cuando un país decide aumentar su presupuesto militar, el mundo observa. Pero cuando ese país es Estados Unidos, la decisión deja de ser un asunto interno y se convierte en una señal estratégica a nivel global. En las últimas semanas, Washington ha propuesto un nuevo aumento de su presupuesto militar para el próximo año. Para muchos, esto puede parecer un debate técnico, limitado a cifras, partidas presupuestarias y negociaciones políticas internas. Sin embargo, en geopolítica, el presupuesto militar nunca es solo una cuestión contable, es una declaración de intenciones. Este análisis no se centra en armas concretas ni en números exactos, se centra en el significado, en lo que este aumento revela sobre la visión estratégica estadounidense y sobre el tipo de mundo que se está intentando anticipar y moldear. Porque en el sistema internacional, el dinero militar es poder convertido en planificación. Desde hace décadas, el presupuesto militar estadounidense ha funcionado como uno de los indicadores más claros del estado del orden global. No solo refleja amenazas percibidas, sino también ambiciones, prioridades y expectativas de largo plazo. Es una herramienta que permite leer cómo una potencia interpreta su entorno y qué tipo de escenarios considera posibles. Cuando Estados Unidos decide gastar más en defensa, no lo hace únicamente para responder a crisis inmediatas. Lo hace sobre todo para prepararse para un futuro que aún no ha llegado, pero que ya se considera plausible. Históricamente, los grandes incrementos del presupuesto militar estadounidense han coincidido con momentos de transición profunda del sistema internacional. Ocurrió durante la Guerra Fría, cuando el mundo se organizaba en torno a bloques ideológicos. Ocurrió tras los atentados del 11 de septiembre, cuando la prioridad pasó a ser la lucha contra amenazas no convencionales. Y ocurre hoy, en un contexto marcado por el regreso de la competencia entre grandes potencias. El momento actual encaja claramente en este patrón histórico. El orden internacional es percibido como más fragmentado, menos estable y menos predecible que en décadas anteriores. En ese entorno, la planificación estratégica vuelve a ocupar un lugar central. Las causas detrás de este aumento presupuestario no responden a un solo factor. Son el resultado de varias dinámicas que se superponen y se refuerzan entre sí. La primera es la competencia estratégica global. No necesariamente en forma de conflictos directos, sino como una disputa prolongada por influencia, credibilidad y capacidad de disuasión. En este tipo de competencia, la demostración de capacidad es casi tan importante como su uso efectivo. La segunda es el mantenimiento de alianzas. Estados Unidos sostiene compromisos de seguridad en múltiples regiones del mundo, desde Europa hasta Asia-Pacífico. Estos compromisos no se sostienen únicamente con declaraciones políticas o acuerdos diplomáticos. En política internacional, la credibilidad se apoya en estructuras reales, y esas estructuras requieren inversión constante. Y aquí aparece un principio fundamental de la geopolítica. La credibilidad no se proclama, se financia. A esto se suma una tercera dimensión clave, la tecnológica. El gasto militar contemporáneo ya no se limita a fuerzas convencionales. Una parte creciente del presupuesto se destina a innovación estratégica, espacio, ciberseguridad, inteligencia artificial, automatización y control de infraestructuras críticas. En este sentido, el aumento del presupuesto no es solo defensivo, es una apuesta por la ventaja estratégica futura. La pregunta central, entonces, no es cuánto dinero se gasta, sino qué mensaje se envía al resto del mundo. Para muchos aliados, este incremento se interpreta como una reafirmación del compromiso estadounidense con el orden internacional que ha liderado durante décadas. Es una señal de continuidad, de previsibilidad y de respaldo en un contexto global cada vez más incierto. Para otros actores, el mensaje es distinto. El aumento puede leerse como una confirmación de que la competencia estratégica ha vuelto a convertirse en el marco dominante de las relaciones internacionales. No implica necesariamente un conflicto inmediato, pero sí un entorno más exigente,
donde la preparación y la disuasión recuperan protagonismo. El resultado es un sistema internacional en el que el poder estructural vuelve a ocupar un lugar central en la toma de decisiones de los estados. Es en este contexto donde aparece un segundo elemento que a primera vista podría parecer desconectado del presupuesto militar: Groenlandia. Groenlandia suele percibirse como un territorio remoto, escasamente poblado y cubierto de hielo. Sin embargo, desde una perspectiva geopolítica, es un activo estratégico de primer orden. Su ubicación la sitúa en un punto clave entre América del Norte, Europa y el Ártico. A medida que el cambio climático transforma la región, el Ártico deja de ser un espacio marginal y comienza a adquirir una relevancia creciente. Nuevas rutas marítimas, acceso a recursos y posicionamiento geográfico convierten a esta zona en un nuevo eje estratégico global. En geopolítica, cuando un espacio adquiere valor estratégico, deja de ser neutral. El interés estadounidense por Groenlandia no es nuevo, pero hoy adquiere un significado distinto. Ya no se trata solo de presencia o cooperación, sino de anticipación estratégica, de asegurar posiciones clave antes de que la competencia en la región se intensifique. La idea de una posible compra de Groenlandia puede parecer anacrónica en el siglo XXI. Sin embargo, desde una lógica de poder, responde a un principio clásico. El control del espacio sigue siendo una de las bases del poder global, incluso en un mundo altamente digitalizado. En la actualidad, la competencia entre estados no siempre adopta formas militares directas. Con frecuencia se expresa a través de acuerdos, inversiones y propuestas políticas que redefinen la influencia sin necesidad de confrontación abierta. Aquí entra en juego uno de los aspectos más llamativos de este debate: la idea de ofrecer entre $10,000 y $100,000 a cada habitante de Groenlandia como parte de un proceso de integración. Más allá de su viabilidad práctica, esta propuesta revela una transformación profunda en la forma en que se ejerce el poder en el siglo XXI. El uso del incentivo económico como herramienta política. En lugar de coerción directa, persuasión. En lugar de imposición, legitimidad construida a través del beneficio material. La población deja de ser un elemento pasivo y se convierte en una variable estratégica. El poder ya no se ejerce únicamente sobre territorios, sino también sobre decisiones individuales y colectivas. Este enfoque no elimina dilemas políticos ni tensiones internas, pero refleja una realidad clave. El poder contemporáneo es cada vez más indirecto, más sofisticado y, en muchos casos, más silencioso. Si conectamos todos estos elementos, el aumento del presupuesto militar, el interés por territorios estratégicos y el uso del poder económico como herramienta política, aparece un patrón claro. No estamos ante decisiones aisladas ni improvisadas. Estamos ante un proceso de ajuste estratégico frente a un sistema internacional en transformación. Un sistema donde la competencia es más prolongada, más compleja y menos visible que en el pasado. Estados Unidos no está reaccionando únicamente a eventos puntuales. Está reposicionándose para un escenario de largo plazo, donde el poder se mide en décadas, no en ciclos electorales ni titulares de corto plazo. La geopolítica rara vez se mueve de forma abrupta. Evoluciona por acumulación. Por decisiones que, tomadas individualmente, pueden parecer técnicas, improbables o incluso polémicas, pero que en conjunto redefinen el equilibrio global. El aumento del presupuesto militar no es solo una cuestión de defensa. El interés por Groenlandia no es una curiosidad diplomática. Y el uso del dinero como herramienta política no es una anomalía. Son expresiones distintas de una misma lógica estratégica: anticiparse al mundo que viene. Porque en geopolítica, la pregunta más importante no es qué se anuncia hoy, sino qué tipo de poder se está construyendo para mañana.